Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Leo el versículo 30 de este primer libro de los Reyes, que dice de la siguiente manera: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Siéntese alabando al Señor, dándole al Señor la gloria, la honra, la alabanza. No adormezca la alabanza. Acuérdese que somos un pueblo que, dentro de las muchas características que tenemos, es que nos gusta alabar al Señor. No nos gusta que nos saquen alabanza a la fuerza. No, que sea una alabanza espontánea, que salga, que brote de allá de un corazón agradecido, de un alma que está redimida. Usted ve que el salmista habló con él mismo, a diferencia de aquel fariseo que también habló con él mismo. Pero hay una gran diferencia entre lo que ellos hablaron, porque el salmista dijo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el fariseo oraba consigo mismo, diciendo: gracias Dios, porque no soy como los demás hombres. Que ya es una oración totalmente diferente, una oración egocéntrica. En cambio, la oración del salmista es una oración que muestra que era un hombre agradecido y movía o motivaba a su alma a que reconociera lo que Dios había hecho por ella. Y el culto y el templo es un lugar muy adecuado, y mucho más cuando hay un ambiente como el que tenemos aquí en esta hora, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Y siempre nosotros anhelamos que en nuestros cultos esté la presencia del Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro. Por Él es el que sabe y entiende todas las cosas. Nosotros simplemente estamos aprendiendo de Él, y si algo sabemos es porque Él nos lo ha revelado, pero hay mucho todavía que aprender. Por eso hay que darle siempre prioridad a Él, para que Él siga siendo lo que siempre ha sido: maestro. Maestro, amén. Él es nuestro maestro. Él es el autor de las Sagradas Escrituras. O sea que con mayor razón nosotros dependemos de la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Entonces Él también nos proporciona un ambiente agradable, un ambiente favorable. Ese ambiente que hay aquí es porque Él lo proporciona. No somos nosotros, es Él en medio de nosotros. Por eso Cristo fue muy claro con sus discípulos cuando los preparó en ese venir del Espíritu Santo, y les dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Me conviene que yo me vaya. Y yo me voy, yo rogaré al Padre y les daré el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él estará en vosotros y estará con vosotros. Y Él está aquí en medio de nosotros, y Él está aquí con nosotros. Entonces, hagámoslo, hermano, así, con libertad, con gozo, con alegría, y recibamos la palabra como dice el apóstol. Recibamos la palabra con humildad y con mansedumbre. Gloria al Señor. Quiero compartir con todos la palabra. Vamos a hacerlo bajo el tema: el siervo que Dios usó para hacer volver el corazón de un pueblo. Vamos a hablar sobre ese tema: el siervo, el instrumento, que en este caso fue Elías, el siervo que Dios usó para hacer volver el corazón de un pueblo. Si nosotros nos ubicamos en la historia del pueblo de Israel, en los tiempos del profeta Elías, y más en este episodio, aquí en este acontecimiento que nos revela este pasaje de la Escritura, pues llegamos a la conclusión de que fue uno de los momentos más oscuros por los cuales pasó el pueblo de Israel. Porque si miramos cronológicamente, los reyes que habían venido antes de Acab, todos ellos
malos. Y cada vez que sucedía uno al otro, el que le sucedía era más malo. Y esa maldad iba permeando el pueblo de Israel hasta el punto donde llegamos ya aquí, en el reinado de Acab, donde todos sabemos que fue un rey impío, un rey que abiertamente violentó la palabra de Dios y se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios, y esta mujer pues logró introducir también dentro del pueblo la religiosidad, la idolatría y el paganismo, y lo hicieron con el apoyo y el respaldo de su esposo como rey. Impusieron dentro de la nación de que la religión y la idolatría y el culto debía de ser siempre dirigido a Baal y también a Asera, ídolos paganos, y quien no lo hiciera lo mataban. Y usted ve que aún los mismos profetas que trataron de impedir, profetizando y dejándose usar por Dios, muchos de ellos los habían matado, y otros habían tenido que huir, y otros estaban escondidos. Así que cuando llegamos aquí a este caso, a este suceso, vemos aquí cómo Dios utiliza a este instrumento que nosotros conocemos como el profeta Elías, del cual el Nuevo Testamento nos habla de él, diciéndonos que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. O sea, que era un hombre ordinario como cualquiera de nosotros, pero Dios le dio un ministerio muy extraordinario, un ministerio que se necesitaba para ese momento. Usted ve que antes de ello, pues Dios lo prepara, Dios lo capacita, Dios lo pasa por un sinnúmero de circunstancias donde Dios forma la vida, el carácter de este hombre, y le muestra, le enseña, le revela el propósito por el cual Dios le ha llamado y también le ha levantado para posteriormente también Dios enviarlo para que él desempeñara el trabajo, la labor que Dios le había entregado. Algo similar ha hecho Dios con nosotros. Nosotros no éramos nada, y lo que hoy somos es por la pura gracia y misericordia del Señor. Y también nos ha dado un ministerio que sabemos ha venido de parte de Dios, porque Dios es el que llama, Dios es el que prepara, Dios es el que capacita, y Dios es el que envía. Cuando el hombre llama, porque eso ha pasado y todavía sigue sucediendo, cuando el hombre llama, ese llamado se ve que no es Dios el que ha llamado, porque usted ve que siempre el llamado centra a la persona dentro del propósito de Dios, del programa, del objetivo, de la meta o de la visión que Dios le entrega, como en este caso al profeta. Y el profeta está solamente limitado a hacer lo que Dios le ha dicho que debe de hacer. Por ejemplo, usted ve en la oración del profeta, adelantándome un poco, el profeta en su oración dijo: por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no se escapó nada al mandato que Dios le entregó a Elías. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le dio, o le mostró, o le reveló, similar a lo que hizo con Moisés cuando lo llevó al monte y Dios le entregó el diseño del tabernáculo. Y Dios le exige a Moisés: mira que conforme al modelo que se te mostró en el monte, así lo harás. Y Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo a ese modelo. Moisés no invirtió su sabiduría humana. Moisés nada tuvo que ver con esa visión o ese programa que Dios le dio con respecto al tabernáculo. Así haya sido un clavo puesto en un lugar, ahí Dios le había dicho que había que poner ese clavo, porque así es la obra de Dios. La obra no es de nosotros, la obra no es de nadie. Nadie puede tomar la obra por sus manos y decir: aquí el que mando soy yo, y aquí se hacen las cosas como yo digo. Eso es arrogancia.
ahí no está Dios. El hombre de Dios, entendido en la palabra, actúa y procede de acuerdo a la visión que Dios le ha dado, de acuerdo a la revelación que Dios le ha dado por medio de la palabra. Depende totalmente de la presencia del Espíritu Santo. Cada paso que se da, lo da bajo la guianza del Espíritu Santo. Ni se atrasa, ni se adelanta. Tampoco usa otro camino diferente al que se le ha mostrado. Siempre está centrado por el camino que Dios le ha revelado. Y siempre está haciendo lo que es agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, cuando se hace lo que Dios ha dicho que se haga con respecto a su obra, siempre el propósito, el plan, el programa de Dios funcionará y seguirá siempre adelante. La obra será beneficiada, el pueblo que forma parte de la obra será beneficiado, y también el líder, el pastor, como en este caso el profeta Elías, también es beneficiado, porque se hacen las cosas como Dios dice que se deben de hacer. Aquí no podemos involucrar nuestra sabiduría humana, ni nuestros conceptos humanos, ni nuestros razonamientos humanos. Aquí nosotros hemos sido llamados simplemente a ser siervos, no más, y a hacer lo que el dueño de la obra nos dice que debemos de hacer. Nada más, nada más. Si hacemos más, le fallamos a Dios. Si hacemos menos, le fallamos a Dios. Por eso usted ve que el salmista, en su experiencia, porque él pasó por una experiencia muy desagradable, y decimos, por ejemplo, que es mejor aprender por el error de otros y no aprender por nuestros propios errores, porque aprender por el error de otros no duele. Aprender por nuestros propios errores duele, y duele mucho. Entonces, como dijo el apóstol San Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, para exhortarnos a nosotros. Pues hay muchos ejemplos en la palabra de muchos hombres y mujeres de Dios que hicieron lo contrario a la voluntad de Dios y tuvieron que sufrir las consecuencias de su desliz, de su pecado, de su caída, etcétera, etcétera. Usted ve, por ejemplo, el caso de Caín, es un ejemplo. El caso de Esaú es otro ejemplo. El caso de la reina Basti es otro ejemplo. El caso del rey Saúl también es otro ejemplo. El caso de Judas es otro ejemplo. Alejandro el Calderero es otro ejemplo. Demas es otro ejemplo. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos. Por eso usted ve y expreso lo que el salmista dijo a Dios en su oración. Le dijo: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, porque podemos decir algo, podemos expresar algo con una intención diferente en el corazón. O sea, yo puedo tener en el corazón algo y expresar diferente a lo que tengo en el corazón. Por eso él le dijo a Dios: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, porque Dios conoce no solamente nuestras palabras, no está la palabra en nuestra boca, Dios la sabe toda. Él también escudriña los corazones, Él prueba los corazones, Él pesa el corazón y pesa el espíritu. Él conoce de nuestro levantar y de nuestro acostar. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Él puede saber cuando hablamos algo, cuando en el corazón hay una intención diferente a lo que estamos expresando, y los que nos oyen bien, porque estamos expresando algo bueno, agradable, positivo. Pero Dios sabe que lo que estamos hablando no concuerda con lo que hay en el corazón. Y Dios desea en esta obra y en este camino, en este servicio,
fidelidad, sinceridad. Que usted y yo podamos ser transparentes delante de los ojos del Señor y podamos decirle a Dios en cualquier momento: pruébame, pruébame y mira mis pensamientos, prueba mi corazón. Si hay en mí camino perverso, guíame por el que es recto, por el que es eterno. Entonces mire la expresión del salmista: preserva a tu siervo de soberbias, que ellas no se enseñoreen, porque la soberbia es un pecado y el pecado no se debe de enseñorear de nosotros. Cristo en la cruz del Calvario convalidó la obra de redención que la deidad trazó para redención y salvación de todos nosotros. Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Cristo sobre su cuerpo llevó nuestro pecado. Y cuando tenemos a Cristo como nuestro libertador, como dice la palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versos 31, 32, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, cuando Cristo está en el trono o entronado en el corazón nuestro, nosotros somos libres del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Ya el pecado no ejerce esa influencia que antes lo hacía sobre nosotros. Al contrario, ya nosotros ejercemos una influencia sobre el pecado y podemos decirle al pecado no, como podemos decirle a este mundo malo no, y como también tenemos autoridad como Cristo ante el diablo de decirle a Satanás: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Cristo nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. Por eso mientras vamos caminando con Él, vamos hollando serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y el mal no tiene autoridad sobre nosotros. Pero para eso tenemos que estar, como dijo el apóstol: someteos pues a Dios, sometidos a Dios. Un sometimiento absoluto a Dios. Mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mis sentimientos, mis emociones, todo mi ser debe de estar sometido a Dios y a la palabra de Dios. Entonces, sometidos a Dios, resistimos el mal. Tenemos autoridad de resistir el mal, de resistir la tentación, de resistir los ataques de los demonios, de resistir brujos, hechiceros y satanistas. Tenemos autoridad, poder de hacer resistencia, porque nos han dado armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y con ellas destruimos fortalezas. Tenemos armas a diestra y a siniestra. Por eso el apóstol dice: tomad pues toda la armadura de Dios, porque estamos peleando una batalla. A diario esto es una batalla donde estamos enfrentando estos tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Y estos tres enemigos a diario hay que tenerlos. La carne crucificada. A este mundo malo hay que estar diciéndole, como dijo el apóstol San Pablo: el mundo me es crucificado a mí, y yo le soy crucificado también al mundo. Y al diablo con mayor razón. Al diablo hay que tenerlo sometido, hay que reprenderlo, hay que atarlo, hay que atar a ese hombre fuerte. Y cuando atamos al hombre fuerte, pues también sus demonios son sometidos. Y si atamos y sometemos los demonios en sus diferentes rangos, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, pues también están sometidos los hechiceros, los brujos y los satanistas. Y entonces podemos caminar en victoria, y podemos predicar este mensaje con victoria, y podemos levantar nuestra voz en cualquier parte para expresar que estamos en victoria, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, esta es la victoria que ha vencido al diablo, y esta es la victoria que ha vencido también la naturaleza humana. Jesucristo es nuestra victoria. Lo que Cristo es, lo somos nosotros. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros. Por eso esa posición de Cristo es la posición de la iglesia. La iglesia, como dijo el Señor Jesucristo,
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nada puede prevalecer, y usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de este cuerpo, la cual es su iglesia. Y en ese cuerpo, cada uno de nosotros como miembro, somos más que vencedores. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que son dos cosas diferentes, soberbia y rebelión. La soberbia se manifiesta muchas veces en nosotros cuando hacemos lo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y la rebelión se manifiesta en nosotros cuando no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Mire usted esa gran realidad. Hacer lo que Dios no nos ha dicho que hagamos es soberbia. Y no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos es rebelión. Nos tenemos que cuidar, hermano. Este camino no es para andarlo a nuestra manera, a nuestro amaño, a nuestro antojo. Este camino es para andarlo siempre con mucho respeto y con mucho temor a Dios, y dependiendo siempre de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad. Y si cometemos un error, inmediatamente Él nos da luz. Inmediatamente las alarmas espirituales en nuestra vida inmediatamente se alteran. Inmediatamente. Y usted y yo inmediatamente nos damos cuenta que hemos hecho o dicho o estamos o pensamos hacer algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Como cuando vamos a pasar una avenida y usted ve que siempre que se va a pasar una avenida, el hombre y la mujer que es precavido mira hacia el semáforo. Y si el semáforo en el momento en que usted va a pasar le pintó, le cambió la luz a roja, usted se queda quieto. Usted sabe que si pasa, usted tiene que afrontar las consecuencias. Y Dios, hay momentos que nos hace alumbrar o ver, mirar esa luz roja que nos está diciendo peligro. No haga eso, no actúe así, no piense de esa manera, no proceda de esa forma, así no es. Entonces cuando vamos reflexionando, de rojo pasa a amarillo, y cuando ya estamos bien ubicados en el propósito del Señor, hay luz verde, como quien dice, usted puede seguir, hágale, camine, no hay ningún peligro, no hay ningún problema. A su nombre damos la gloria. Eso era Elías. Elías fue un hombre que dependió totalmente de Dios, con pasiones semejantes a las nuestras, pero nos dice el apóstol que fue un hombre que tenía o hacía una oración ferviente. Eso caracterizó a Elías. Dentro de las muchas cosas buenas que tenía Elías, era que este hombre fue de oración. Y no hizo cualquier oración. La oración de Elías fue una oración ferviente. O sea, era una oración con fuego. Era una oración que no tenía obstáculos, que no tenía impedimentos. Por eso esa oración subía a la presencia de Dios y descendía con la respuesta de Dios. Porque es muy triste, hermano, uno pasar días, horas, días, semanas, meses y quizás años orando y no haya una respuesta. Es muy triste. Entonces la persona se cansa porque no le ve un significado a la oración. Ora y ora y ora y pide y reclama y bueno, lo que está haciendo en la oración, pero no hay respuesta. La oración se vuelve una carga y entonces no le ve a la oración como un por qué seguir allí clamando a Dios. Pero cuando se ora a Dios y la oración sube a la presencia y trae una respuesta, viene con una respuesta, hermano, uno se enamora de la oración. Uno quisiera seguir orando, porque es que uno ve la respuesta de Dios en la oración. Uno ve que esa palabra que dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esa promesa se hace una realidad. Uno anhela orar, uno no ve la hora de tirarse de rodillas, porque uno sabe que la oración que se hace sube a Dios y Dios responde a la oración, hermano. Entonces uno anhela orar
Y uno ve que la oración tiene un porqué, el nosotros estar en la presencia de Dios. Pero orar y orar y orar y no hallar una respuesta a la oración, claro, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Porque desafortunadamente dejamos amontonar un sinnúmero de obstáculos a la oración, y así la oración no puede llegar a Dios. No puede llegar a Dios. Usted ve que el salmista dijo: si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ese es uno de los obstáculos: mirar la iniquidad, mirarla, solamente mirarla para desearla. Ya hay un obstáculo a la oración. Si usted no quita ese obstáculo, usted puede arrodillarse 3 y 4 horas y usted perdió el tiempo. Usted pudo dedicar un día de ayuno y usted aguantó hambre. Usted pudo dedicar una noche de vigilia y usted fue a perder el tiempo allá en esa vigilia. Hablando del trato a la esposa, usted ve que dice la palabra: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y cuántos esposos maltratan a su esposa? Humillan a su esposa y luego se arrodillan a orar, pasando por alto lo que la palabra del Señor enseña. Hay gente que quiere manipular a Dios y quieren manipular la vida espiritual y hacer de la vida espiritual lo que ellos quieren. Entonces, como se levantaron en un ambiente así, desafortunadamente llegaron a Cristo y creyeron que ellos pueden seguir siendo de la misma manera como eran en su casa, con sus padres, con su familia, manipuladores. Hacían lo que se les venía a la cabeza. Creen que en la vida cristiana, en el liderazgo y aún en el ministerio pueden seguir siendo así. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar de Raimundo y todo el mundo, pero usted de Dios no se burla. De Dios no se burla nadie, hermano. Usted llega el día en que Dios nos saca de antemano lo que ya hemos hecho. Por eso aquí hay que caminar como la Biblia enseña, no como yo creo ni como yo pienso. Entonces Dios lo forma, lo procesa, y luego Dios lo envía a enfrentar a Acab, a enfrentar a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, y a enfrentar al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Entonces, cuando se encontró con Acab, lo primero que hizo Acab, porque siempre hay gente así que quieren ejercer ese monopolio, y entonces lo primero que quiere hacer con el profeta de Dios es desarmarlo. Eres tú el que turbas a Israel. O sea, usted es el culpable por lo que está pasando aquí en la nación. Usted es el culpable. Pero inmediatamente el profeta le dijo: no, Señor, no soy yo, sino usted y la casa de su padre, por su maldad y por su pecado. O sea, Elías no le temblaba la voz ni su dedo para señalarlo y decirle: es usted y la casa de su padre. Y le dijo el porqué. Y luego lo confronta y le dice: reúname al pueblo y reúname a sus profetas, y vamos a mostrar y a probar quién es el verdadero Dios. Entonces Acab acepta ese reto que le hace el profeta Elías. Por eso aquí hemos tomado este versículo donde el profeta ya está delante de todo el pueblo de Israel, y entonces invita al pueblo, le dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, que es la evidencia de un pueblo que está distanciado y que está separado de Dios por causa del pecado. El pecado aleja, el pecado separa. Como dice Dios a través del profeta Isaías, dice que nuestros pecados hicieron que nosotros nos descarriáramos como ovejas y que cada cual tomara su camino. El pecado distancia al ser humano de su creador. Y mucho más también cuando nosotros, con el conocimiento que tenemos de la palabra, hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, entonces nos distanciamos, nos separamos de Dios.
Y entonces Elías les dice: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó. Tal vez se acercaron por curiosidad para ver qué era lo que el profeta les iba a transmitir. Tal vez no lo hicieron de corazón en el momento, lo hicieron por curiosidad, pero se acercaron. El pueblo se acercó a ese llamado de Elías. Y repito, es una manera de nosotros entender que el pueblo estaba distanciado de Dios. Y yo le aconsejo: no se distancie de Dios, no se separe de Dios. Entre más cerca de Dios estemos, mejor vamos a estar. Porque es que entre más cerca del Señor, más vamos a oír la voz de Dios, más vamos a entender la manera, la forma como Dios nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a tratar. Más vamos a entender los planes y los propósitos del Señor que por allá distanciado. Usted ve, por ejemplo, que con respecto al asistir al templo en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios fue: cuando vienes al templo, cuando llegues al templo, acércate más para oír. Acércate más. O sea, Dios quiere el pueblo cerca, que estemos cerca. Entre más cerca del Señor estemos, o sea, en una vida, entre más intimidad haya con Dios, mejor, porque nos vamos a beneficiar mucho mejor. Y entonces el versículo 21 dice que el profeta les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, el propósito del profeta es decirle a este pueblo que ellos tenían que tomar una determinación. Ellos tenían que definirse ese día: o Dios o Baal. Pero ellos no podían seguir en esa condición, claudicando entre dos pensamientos. Eso es como cuando se navega en dos aguas, o cuando pretendemos abrir una llave y esperar que de allí salga agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No, o sale agua dulce, potable, o sale agua salada, pero no pueden salir dos aguas al mismo tiempo. Por eso la vida cristiana: o somos calientes o somos fríos, pero no se puede ser tibio, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. Y Dios aconseja: sea tibio, sea caliente o sea frío, una de las dos, decídase. O es un verdadero cristiano, o váyase al mundo y dáñese con razones, por razones obvias, dáñese. Se va a descarriar, váyase y haga maldad, para cuando mañana, pasado mañana, se muera y su alma vaya al infierno. Entonces usted allá, al menos en el infierno, su alma diga: me descarrié por algo que valió la pena y me volví malo de verdad. Pero en una congregación, en la obra del Señor, en un ministerio, en un liderazgo, en la vida cristiana, una vida tibia, una vida de engaño, una vida de falsedad, una vida de hipocresía, sabiendo que mañana de toda manera se muere y su alma se va al infierno. ¿Cómo va a quedar su alma ya en ese lugar cuando usted quiso fingir? Y luego usted va a cosechar lo que usted sembró, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Entonces es mejor que tener una definición, definirnos: o calientes o fríos, no tibios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, hay que seguirle. Y si para ustedes es Baal, pues váyanse en pos de él. Pero hoy nos vamos a definir. Y luego el verso 30 nos dice que reparó o arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Mire que los estaba llevando al lugar de los principios, porque ese altar para ellos les hablaba de principios, principios morales y principios espirituales. Porque usted ve desde el Antiguo Testamento, más bien desde el libro de Génesis, usted encuentra que Dios de alguna manera le enseñó a Adán, y posteriormente este le enseñó a sus hijos que debía de haber un altar, y sobre un altar debía de haber un sacrificio. Dios les enseña ese principio divino. Mata víctimas inocentes para cubrir la desnudez y la conciencia culpable de Adán y Eva. Murieron víctimas inocentes que nada tenían que ver con la desnudez de Adán y Eva, pero Dios los mató, y Dios derramó sangre inocente, y con la piel de esos animales cubrió más que el cuerpo desnudo la conciencia culpable de Adán y Eva. Y luego eso se transmitió a sus hijos. Por eso usted ve que Abel trajo de lo mejor de las ovejas, y había un lugar específico donde se le ofrecía a Dios ese sacrificio. En otras palabras, ese culto. Caín no quiso. Caín, de una manera rebelde, tal vez una manera de que él no estaba de acuerdo que Dios haya maldecido la tierra, cuando Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Entonces Caín labra la tierra, la trabaja, y cuando hay un fruto, en vez de traer lo que ya Dios a través de sus padres les había dicho que había que ofrecerle a Dios, Caín trajo del fruto de la tierra, como quien dice: si usted quiere recibirme esta ofrenda, bien, y si no, allá usted. Porque así hay gente, hermano, así hay personas. Usted ve que esto se generalizó, porque el ser humano, cuando viene a Dios a través de una religión, es como diciéndole a Dios: si usted quiere recibirme así, a través de esta religión, lo que yo le quiero ofrecer, está bien, y si no, allá usted. Pero solamente hay una manera, una forma de uno agradar a Dios, y es llevando a cabo ese principio divino que Dios ha revelado desde un principio a la luz de las Escrituras. Por eso usted ve que posterior a este incidente está el caso de Noé. Cuando las aguas decrecieron y el arca tocó tierra, lo primero que hizo Noé al bajar del arca fue levantar un altar a Jehová, y sobre ese altar ofreció toda clase de animal limpio. Y Jehová, dice la Biblia, que Dios percibió grato olor. O sea, Dios se agradó, porque había un hombre que había entendido, que había aprendido de sus antepasados, que había comprendido que era la manera de poder rendirle un culto a Dios. Y usted ve posterior a este incidente está el caso de Abraham, a quien se le conoce a la luz de las Escrituras como el hombre de los altares. En toda parte, en todo lugar donde llegaba este hombre, a quien Dios le había llamado: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era un peregrino, iba de paso, y donde llegaba lo primero que hacía era levantar, aparte de su tienda, que lo identificaba como un peregrino, levantaba también un altar, y sobre ese altar ponía leña, y sobre la leña ponía un animal, el cual degollaba y luego le prendía fuego a la leña, y luego se retiraba para adorar a Dios. Y la gente de alrededor veían a ese hombre que adoraba a un Dios que no se veía. Ese era el Dios que sabía Abraham, había que rendirle culto de adoración, y ese culto era precisamente a través de una víctima que se ofrecía sobre un altar. Ahí fue donde ellos aprendieron a conocer a Dios, porque posteriormente, cuando ya la ley está ya en medio del pueblo, ellos están practicando la ley, usted ve que Dios les dio mandamientos, y Dios les habló con respecto al altar y con respecto al sacrificio. Y ya esto fue fue con respecto a los sacerdotes, a los que ministraban en el templo. Dios les dijo que sobre el altar debía de arder siempre el fuego, y les dijo: y tarde y mañana el sacrificio debe de arder sobre el altar.
Entonces los sacerdotes, por ejemplo, el sacerdote que tomaba el turno en la mañana, que le recibía al que había estado durante la noche, lo primero que hacía era retirar las cenizas que antes habían sido leña, pero que ahora ya no era leña, ya no ardía. Sacaba las cenizas y las llevaba a un lugar específico y quitaba también lo que había sido sacrificio y ya no era sacrificio, y ponía leña nueva y luego ponía un sacrificio nuevo, y entonces soplaba, el fuego se encendía y durante todo el día el altar estaba ardiendo con el fuego de Dios, y el fuego estaba consumiendo una víctima que estaba siendo ofrecida para Dios todo el día. Y luego entregaba el turno en la noche o en la tarde y venía el sacerdote que le recibía y hacía lo mismo. Lo mismo, allí nada cambiaba, porque en la obra de Dios nada cambia, en la palabra de Dios nada cambia, aquí nada cambia, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y en Dios no hay mudanza, en Dios no hay sombra de variación. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos así como es Él. Dios no es de dos caras. Dios siempre es el mismo y siempre será el mismo. Y el hombre y la mujer que ha tenido un encuentro personal con Dios no tiene dos caras, no tiene dos facetas. Siempre es el mismo, aquí, mañana y en cualquier parte. No hacían nada nuevo, nada lo cambiaban. Venía a hacer lo mismo, sacar las cenizas, metía leña nueva, quitaba el sacrificio, ponía uno nuevo ya degollado y luego soplaba para que el fuego se encendiera nuevo. Y toda la noche el altar estaba ocupado y el fuego estaba encendido. Ya hoy no es un sacrificio de animal, hoy es nuestro cuerpo. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya somos nosotros los que voluntariamente debemos de venir y ponernos sobre el altar de Dios. Entonces mire que el Señor le dice a sus discípulos y a los judíos de sus días: si traes tu ofrenda al altar, porque ellos tenían una idea distorsionada de lo que era el altar. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no la presente y vaya y reconcíliese. Y cuando ya esté reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Porque ellos creían que la ofrenda era la que santificaba el altar. Y el Señor les dice: no, Señor, no es la ofrenda la que santifica el altar, es el altar el que santifica la ofrenda. Pero había algo más que la ofrenda y el altar, y era el fuego, porque el fuego le daba un carácter sagrado al altar. Y entonces la ofrenda que se presentaba sobre ese altar, al haber un fuego que le daba ese carácter sagrado, entonces la ofrenda era aceptada por Dios. Por eso aquí el profeta los está volviendo a esos principios, porque Dios quiere un pueblo de principios, pastores de principios. Los principios no se le arrodillan a nadie, los principios no se venden, los principios no se cambian, los principios nos mantienen siempre firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso Dios busca y necesita hombres y mujeres de principios, y que esos principios estén fundamentados en su palabra. Ahí es donde se conoce el verdadero hombre y la verdadera mujer. Porque como dice a través de la escritura: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, con principios morales y espirituales. Y esos principios son los que rigen nuestra vida y nos llevan a actuar y a proceder como Dios nos ha revelado en su palabra. Y cuando no hay principios, hacemos lo que queremos. Cuando no hay principios, actuamos a nuestra manera.
a nuestro amaño, a nuestro antojo. Y así no es. Siempre Dios trata al hombre y la mujer de que esos principios deben de regir nuestra vida. Cuando Moisés iba con las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, por el desierto a llevarlas allá hasta Horeb, el monte de Dios, para pastorearlas, vio la zarza. Pero lo que llama la atención en Moisés, que la zarza arde y no se consume. Entonces dijo: iré a ver esta grande visión. Para él era una visión grande, porque la zarza ardía y no se consumía. Entonces dijo: iré a ver por qué causa. Iré a investigar, averiguar la razón por la cual esta zarza arde y no se consume. Y se fue acercando como Pedro por su casa. ¿Para qué? Para aplicar sus conocimientos humanos. ¿Por qué? Él tenía que sacar conclusiones a su manera del por qué la zarza ardía y no se consumía. Y cuando él se fue acercando y pisó el terreno de Dios, entonces Dios lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Y él se detiene: quita tu calzado, porque el lugar en el que estás es santo. O sea, despójese, quítese su calzado. Eso habla: despójese de sus conocimientos humanos, de su sabiduría humana. Despójese de sus razonamientos, que aquí yo no los necesito. Yo necesito un hombre rendido, humillado, entendido, entregado. Yo necesito una persona que me oiga y haga lo que yo le digo que debe de hacer. Entonces se despojó del calzado, y ahí en adelante usted ve que Moisés empezó en ese trato con Dios, de Dios con él y de él con Dios. Empezó ese hombre a entender que Dios lo necesitaba, que había un llamado, que había un programa. Y fue allá, y todo lo que de ahí en adelante hizo Moisés, todo, con excepción de aquel día cuando Dios le dijo: háblele a la peña y la roca le dará agua al pueblo. Y él fue e hizo lo contrario a la voluntad de Dios. Le dijo al pueblo en un tono de ira: os hemos de dar a beber agua, rebeldes. Y golpeó la roca. Y Dios no le dijo que la golpeara, Dios le dijo que le hablara, porque la roca no se golpea, a la roca se le habla. Y la roca vertió agua, la roca dio agua y el pueblo bebió. Y luego Dios lo llamó aparte. Venga, porque usted y yo tenemos que ajustar unas cuentas. Y Dios le hace ver que así no fue la manera, no fue la forma. Lo llevó al monte y le dije: mire la tierra, mírela toda, obsérvela, contémplela, porque la va a mirar, la va a observar, pero no va a entrar a ella. Y Moisés le rogaba a Dios, y llegó un momento donde Dios ya está fastidiado con Moisés y le dice: no me hablen más de este asunto. No me hable más, ya está hecho y ya está dicho. Moisés tuvo que callar y aceptar que no entraría a la tierra prometida, y eso lo marginó de entrar con el pueblo a la tierra que fluía leche y miel. Ese es el Dios de la Biblia. Esas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, para que nosotros entendamos que aquí no fuimos llamados para hacer lo que usted y yo querramos, que aquí fuimos llamados para ser siervos. Y si hay un siervo es porque hay un Señor, y ese Señor es el que da las órdenes, y el siervo simplemente lo que debe de hacer es escuchar. Sí, escuchar, oír bien, escuchar bien para saber cómo ejecutar bien las órdenes. Ni más ni menos. Entonces, cuando yo hago más, soberbio, y cuando yo no hago lo que me dicen que debo de hacer, rebelde. Entonces yo pregunto: ¿un soberbio entrará al reino de los cielos? ¿Un rebelde entrará al reino de los cielos? ¿Y cuántos soberbios y rebeldes están en los púlpitos predicando a Cristo, anunciando a Cristo y hablando de Dios y hablando de la Biblia, pero lo están haciendo bajo el pecado de la soberbia o bajo el pecado de la rebelión? Que el ministerio no es nuestro.
La congregación que estamos pastoreando no es nuestra, porque esta obra no es de nosotros, esta obra le pertenece a Dios y nosotros simplemente somos trabajadores. Estamos aquí desempeñando a través del ministerio que Dios nos dio, que no es nuestro. Quítele el ministerio a cualquiera de nosotros, ¿cómo queda? Similar a como quedó Sansón, como los demás hombres. Tenemos gracia, tenemos sabiduría. En nosotros hay ciencia, hay revelación, hay un mover del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan. El poder del Espíritu Santo está en medio de nosotros. Hay bautismos en el Espíritu Santo. Las almas vienen tocadas por el poder y el Espíritu de la palabra de Dios. Se convierten a Cristo, se vuelven a Dios, se arrepienten de corazón. Dios rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Nacen de nuevo, vienen a formar parte del pueblo de Dios. El Señor bautiza con Espíritu Santo y con fuego, levanta obreros, capacita hombres y mujeres, levanta ya nuevas congregaciones. La obra llega a otros municipios, a veredas, a montañas, a la selva. La obra llega a otros continentes, a otros países. ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Las hace el Señor. Nosotros simplemente aquí somos instrumentos que Él está utilizando por su gracia y misericordia. Entonces, por eso aquí no se le puede robar la gloria a Dios, hermano. Aquí hay que hacer las cosas como Dios manda. David quiso impresionar y vio por allá de los filisteos que ellos llevaban sus dioses sobre carrozas, y quiso cambiar el propósito de Dios, el diseño de Dios, la palabra de Dios. Que usted sabe que el arca era llevada sobre los hombros de los levitas. Que acuérdese que la Biblia habla de que los sacerdotes, que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, pero eran colaboradores. Amén. Y Dios había dado la orden a través de la ley que el arca era llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Y David quiso cambiar, quiso innovar. Entonces me imagino que escogió el mejor ebanista de su época y la mejor madera, etcétera, etcétera. Hizo una carroza y mandó traer tal vez los mejores bueyes, los más fuertes, los más jóvenes, y puso el arca ahí en la carroza. Y claro, los bueyes comenzaron a jalar la carreta y el arca dentro de la carreta, y el pueblo contento, y el pueblo expresando su júbilo y su gozo y su alegría, etcétera, etcétera. Y de pronto los bueyes tropiezan, la carroza también, y el arca comienza a deslizarse, y ya el arca se va a caer, y viene uno de los colaboradores de David llamado Usa, y corrió y sostuvo el arca para que no se cayera, y me imagino que la sostuvo y la empujó hacia adentro, y cuando tocó el arca, ¡prun!, cayó al piso muerto. Y se acabó el gozo, y se acabó la alegría, y se acabó el culto, y se acabó la alabanza. Y entonces allí David entendió que algo anormal estaba sucediendo, y mandó a todos: se van para el campamento. Entonces llama a los sacerdotes a ver qué fue lo que pasó. Y claro, los sacerdotes van a la ley y le dicen: rey, es que mire, la ley dice que no era una carroza, son los levitas los que llevan el arca. Y usted quiso aquí impresionar delante de todo el pueblo, usted quiso dárselas de muy innovador. Usted cree aquí que usted, como es el rey, como tiene autoridad, usted cree que puede hacer lo que le da la gana. Porque hay gente de Dios que nos confronta. Hay gente, hermano, todavía hay gente. Hay hombres de Dios que todavía nos confrontan. Y David tenía quien lo confrontara. Y a David le hicieron ver que así no era, que aunque era el rey, él no podía utilizar esa autoridad desmedida para hacer y cambiar cosas que no estaban dentro de la ley de Dios. ¿Cómo es posible, hermano? Quedó una mujer viuda, hijos huérfanos, y hubo luto en medio del pueblo. ¿Quién fue el culpable? El rey. Porque quiso copiar lo que la gente de por allá afuera estaba haciendo.
¿Y cuántos pastores quieren copiar las cosas de afuera? Quieren hacer las cosas que se hacen por allá afuera. Ven enlace y quieren copiar enlace dentro de la congregación, porque han perdido la visión, no tienen la dirección del Espíritu Santo. Hermano, aquí no podemos cambiar nada. Aquí no se cambia nada. Aquí todo ha seguido y seguirá como Dios manda, como Dios dice, como Dios enseña y como Dios revela a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces Elías arregla el altar de Jehová que estaba arruinado. Nosotros, si queremos conservar la bendición de Dios, tenemos que mantener el altar de Dios levantado. No se puede caer, no se puede arruinar, porque es que ese mal repercute no solamente en el pastor, repercute en la esposa del pastor, repercute en los hijos del pastor, repercute en la congregación que está pastoreando el pastor. Y de alguna manera, si no hay un buen presbítero, también va a repercutir sobre la zona. Y si no hay una buena oficialidad, también va a repercutir sobre la obra en general. Entonces alguien tiene que detener el mal, hermano. Alguien tiene que decir: eso no puede ser así. O es el esposo o es la esposa, o son los hijos o es la congregación. Pero alguien tiene que hacerle frente cuando en situaciones similares a esta el altar de Jehová empieza a arruinarse, a caerse. Entonces, ¿de qué manera le vamos a rendir culto a Dios? Aquí no había culto. El altar estaba arruinado. ¿Cómo iba a pretender ese pueblo decir: estamos bien con Dios, si hay ese altar caído y arruinado, que le había crecido alrededor la maleza y las piedras se habían caído del lugar donde habían sido puestas? ¿Qué iba a decir ese pueblo? Nosotros estamos bien con Dios, si ese altar hablaba por ellos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. La bendición de Dios, hermano, debemos de mantenerla, de conservarla siempre y cuando nuestra relación con Dios esté bien. Entonces Dios nos bendecirá, bendecirá nuestro hogar, bendecirá nuestros hijos, bendecirá nuestros nietos, bendecirá la congregación. Las almas que llegan también se van a beneficiar, porque van a ser bendecidas. Los enfermos son bendecidos, también se benefician porque el Señor los sana. Y así sucesivamente hay una bendición en todo el sentido de la palabra, porque hay un hombre de Dios al frente de una congregación que mantiene el altar de Dios levantado, que mantiene siempre ese altar ocupado, y que ese altar jamás carece de un sacrificio. Y siempre habrá un fuego que va a consumir ese sacrificio en ese altar. Pero aquí no. Aquí este altar caído es sombra tenebrosa del pecado que había en medio del pueblo de Israel. Entonces no podía haber un acercamiento del pueblo, al contrario, había un distanciamiento del pueblo. Y por esa razón Dios pone en el corazón del profeta que lo primero que él tenía que hacer era acercar al pueblo. Acercaos a mí. Porque ese era el propósito fundamental de Dios al enviar a Elías, hacer volver el corazón del pueblo. ¿Para qué Dios nos ha dado un ministerio? ¿Para enriquecernos? ¿Para adquirir fama? ¿Para tener prestigio? ¿Para que la gente nos conozca? No, hermano, el ministerio no es para nosotros mejorar una situación económica. Por eso aquí hay que estorbar dentro de las congregaciones. Cualquiera que se está levantando dentro de la congregación y aspira el ministerio, pero tiene el signo pesos en la cabeza, hermano, no puede ejercer ni un liderazgo dentro de la congregación, porque ya está dañado, está haciendo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. No améis al dinero. Tiene un amor al dinero y ya hay un principio malo en su vida. ¿Para qué Dios nos dio un ministerio? Claro, aparte de lo importante de pastorear una congregación, es para ganar almas para el reino de los cielos. Y no podemos perder, hermano, ese objetivo, que es el que está más cerca del corazón de Dios.
Yo no veo otro objetivo que esté más cerca del corazón de Dios que el de la salvación de las almas. No lo veo, no lo veo. Sinceramente no lo veo. ¿Por qué dice San Lucas 19:10 que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Por qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el propósito de Dios es la salvación de las almas. Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Cómo proceden al arrepentimiento? Cuando se predica el mensaje de la cruz, cuando se predica el mensaje del evangelio a través de un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, que ha muerto al mundo, al pecado, que tiene el poder, la gracia y la sabiduría, pero también tiene esa compasión hacia las almas perdidas. Entonces predica a Cristo, predica que Cristo murió en la cruz, que Cristo derramó su sangre en la cruz, que Cristo murió, pero que al tercer día resucitó para dar perdón, salvación y vida eterna. Y siempre se fundamentará en la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el objetivo de Dios, el propósito de Dios. Ahora, como Dios sabe que hay que enfrentar influencias diabólicas y satánicas, Él sabe que necesitamos un poder sobrenatural. Entonces también Dios nos equipa con ese poder sobrenatural, y le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan a mover hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando sean investidos de poder desde lo alto y reciban esa experiencia de Pentecostés, me serán testigos eficaces aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que para poder ir y arrebatarle las almas al diablo, al mundo, al pecado, tenemos que buscar el fuego del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, que nos da poder, nos da autoridad, nos da a nosotros las facultades que necesitamos para meternos, introducirnos en ese mundo espiritual, para enfrentar al diablo, a los demonios, al pecado y a la mundanalidad, y con un mensaje de poder y autoridad arrebatar esas almas y traerlas a los pies de Cristo. Ahí estamos cumpliendo con el gran mandato. Pero si hay otros objetivos, si hay otras metas, si hay otros propósitos en la vida, en el corazón del pastor, este está desubicado de los propósitos del Señor. No sirve, no sirve. Por eso aquí no nos podemos dañar. El diablo, que el Señor lo reprenda, es el más interesado en desubicarnos. Trató de hacerlo con Cristo de muchas maneras, de muchas formas. Por eso usted ve que la palabra nos habla y nos dice: el que está en Él debe andar como Él anduvo. Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos dio ejemplo en todo sentido. Tuvo hambre, porque tenían hambre Él y sus discípulos, y estaban cansados, y ese sol que venía sobre ellos les había fatigado, y fueron a comprar los discípulos de comer. Y mientras ellos fueron a comprar, vino la mujer samaritana a sacar agua del pozo, y usted sabe lo que pasó. Y los discípulos ven a su maestro hablando con una samaritana. No les gustó, no les agradó, por lo que ustedes ya saben y sabemos por la Escritura. Había ese conflicto entre judíos y samaritanos, y vienen inmediatamente, ellos interrumpen a su maestro que está hablando con aquella mujer. Rabí, come. Y el Señor les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Le dio prioridad a la obra de Dios por encima de la comida, de la parte física.
Porque cuando se ama las almas perdidas, se siente compasión por las almas perdidas. Cuando se ama este trabajo, cuando se ama la obra de Dios, cuando se ama este ministerio, se pone por encima de cualquier cosa de esta tierra, aún de nuestra propia vida. Luego usted lo ve hablándole a las multitudes, predicando a las multitudes, y de pronto vino uno de sus colaboradores y le dice: Señor, tu madre y tus hermanos y hermanas están aquí, te quieren hablar. Y él alzó la voz y dijo que el que oye la palabra de Dios y la obedece, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dejó los sentimientos familiares a un lado y le dio la prioridad a la obra. La obra estaba por encima de su familia. Y si usted y yo no servimos, no ponemos la obra por encima de nuestra familia, no servimos para este trabajo. El discípulo, después de que el Señor le dijo: me es menester ir a Jerusalén, y allá voy a padecer del pueblo, de los sacerdotes, etcétera, etcétera, el discípulo lo toma aparte y comenzó a reconvenirle: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor lo mira y detecta, porque él tenía discernimiento de espíritus: quítate de delante de mí, Satanás. Tuvo discernimiento, discernió de que el diablo usó al discípulo Pedro para desubicarlo de los propósitos de Dios. Pero no, el Señor siempre se mantuvo, hermano, ahí en el lugar donde la deidad le había puesto. Vengo, oh Dios, ya lo había dicho y lo había orado desde la eternidad. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, según en el rollo del libro está escrito de mí. Porque el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Hacer las cosas que son agradables delante de Dios, qué bueno es. Por eso el Padre se sentía siempre agradado con el Hijo, y él podía decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Complacemos nosotros a Dios? ¿Se complace Dios de nosotros? ¿Se siente agradado Dios con el pastor que Dios ha puesto en X lugar, porque Dios ve que está haciendo las cosas que son agradables delante de él? Entonces mire que el profeta está mostrándole al pueblo que no puede haber un acercamiento a Dios mientras haya un pecado oculto. Ellos tienen que confesar que están mal, que están apartados, que están descarriados delante de Dios. Es que, hermanos, la Biblia lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Eso hágalo por allá en una obra mundana donde practican el pecado, adulterio y fornicación, y un pastor cae en adulterio y lo cambian de un lugar para otro, y donde divorcian y donde recasan y donde aceptan la mundanalidad externa. Eso hágalo allá. Allá usted pasa por inadvertido. Pero en esta obra que es de Dios y que Dios exige santidad, y que Dios nos muestra que aunque la obra ha crecido y los tiempos han pasado, la obra permanece porque es de Dios, porque el que la sostiene es Dios, y el que la va a seguir sosteniendo es Dios. Nosotros pretender aquí hacer lo que usted y yo querramos, no, hermano, estamos equivocados. Por eso usted ve que el versículo 31 nos dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Y ya usted sabe, allí estaba Acab, allí estaba su esposa Jezabel, estaban los 450 profetas de Baal, estaban los 400 profetas de Acera, y estaba toda la nación de Israel allí representada, allí delante del profeta. Y usted ve que el profeta dice que tomó 12 piedras, y habían 10 tribus.
porque acuérdense que ya la nación, las 12 tribus habían sido separadas, divididas, 10 tribus y 2 tribus. El diablo había logrado dividir el pueblo de Dios. Y el propósito del profeta al tomar 12 piedras era dar a entender al pueblo que él iba a ofrecer un sacrificio a Dios en nombre de toda la nación de Israel, porque ese era el mandato de Dios. Y otra manera del profeta hacer esto era enseñarle al pueblo que él no había venido a dividir, que él había venido a unificar, porque ese es el propósito de Dios, unificar, tener el pueblo unido. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Desunirnos. Por eso usted ve gente desunida, usted ve gente que hace lo que le da la gana, no solamente dentro del ministerio, dentro del liderazgo y dentro de las congregaciones. ¿Quién ha puesto en el corazón de ese creyente, de ese líder o de ese pastor, que haga contrario a lo que se debe de hacer dentro de la obra? El diablo. Eso no lo pone Dios, eso no lo pone el Espíritu Santo. Si algo hace Dios a través del Espíritu y de la palabra, es unirnos, porque Dios necesita un pueblo unido, hombres y mujeres unidos, que hablemos un mismo lenguaje, que estemos unificados en la palabra, que estemos unificados en la doctrina de la palabra, que estemos unificados en los planes y en los propósitos eternos de nuestro Dios. Entonces, con esto el profeta está dando a entender de que Dios quiere un pueblo unido, no separado, no dividido. Pero también, al tomar Elías 12 piedras, está siguiendo las directrices de la ley de Dios acerca del altar de Dios. Porque él está muy bien referenciado en la palabra para poder desempeñar el ministerio. Éxodo capítulo 20, verso 25 y 26. Dios le dijo al pueblo: si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, la profanarás. Si me hicieres altar de piedra, no labres la piedra, porque si alzares herramienta, si usted labra esa piedra, pule esa piedra con herramienta, profana el altar. Esas son las directrices de Dios. Dios no quería un altar profanado, para que se ofreciera sobre ese altar el sacrificio de Dios y Dios pudiera recibir ese culto. ¿Cuántos altares hoy profanados? Porque han cambiado, han modificado y han hecho las cosas diferentes a como la Biblia, la palabra de Dios enseña. Pero Elías entiende aquí que la palabra no se puede modificar. Piedras sin labrar. Está obrando según el patrón de la palabra de Dios. Y si usted y yo queremos mantener, conservar el fuego de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, debemos de cumplir con los requisitos que Dios nos exige a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. Luego el verso 32 nos sigue diciendo que hizo una zanja alrededor del altar. Una zanja, para mostrar que ese altar era diferente al altar de Baal y era diferente al altar de Acera. Porque es que las cosas de Dios son diferentes, hermano. Y Dios quiere un pueblo diferente, que el mundo de allá afuera nos vea a nosotros diferente. Pero si el mundo nos ve igual a ellos, si el mundo ve que hay una igualdad de nosotros al de ellos, van a decir: esta es una religión más. No, la obra de Dios es diferente. La iglesia del Señor es diferente. Por eso los hombres y las mujeres de Dios somos diferentes.
¿Qué nos caracteriza a nosotros en esa diferencia? Que tenemos una cultura diferente a la cultura de cualquier nación de esta tierra. Y cuando hablo de una cultura, estamos hablando de las cosas que tiene ese pueblo dentro de esa cultura. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra cultura tenemos nuestra propia música, que es diferente a la música de allá afuera. Bueno, gloria a Dios por los que dicen amén. ¿Cuántos altares profanados por música extravagante que no es para adorar ni para alabar a Dios? Y los que tocan y los que cantan son unos mundanos, unas mundanas. Y el pastor es un títere, un payaso. Porque el pastor no ha sido capaz, no tiene pantalones para frenar, para parar y decir: esa música aquí no. Entonces entra un mundano y oye esa música así con esos ritmos mundanos, y entonces dice: no, igual similar a la música que nosotros tocamos y cantamos aquí, entonces también me gusta esa música. Y la Biblia nos habla a nosotros de cánticos, himnos espirituales, salmos espirituales. Nuestra manera de vestir, también mostramos que tenemos una cultura diferente, que no vestimos como mundanos ni como mundanas. Es que la cultura que nosotros tenemos es del cielo, no es de aquí de la tierra. Por eso somos diferentes. Somos un pueblo diferente a cualquier pueblo de esta tierra. Alabamos el nombre del Señor. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Mire, esta es la regla que controla nuestros actos, que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de ¿quién? Si hacemos lo que estamos haciendo en el nombre del Señor. Porque si hacemos como la Biblia enseña, como la palabra de Dios nos rige, entonces usted y yo estamos marcando diferencia de lo que es el verdadero cristianismo, lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabemos, hermanos, no sabemos, hoy se habla y se vende y se exhibe un evangelio mundano, un evangelio socialista, un evangelio donde la gente se convierte aparentemente a Cristo y siguen siendo mundanos en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de actuar, de proceder. Pero el verdadero evangelio no deja a un pecador arrepentido en la misma condición como vino a Cristo. Le pongo como ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Israel de Egipto, le dijo Dios: y esto te será por señal, cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Le dijo Dios: esto te será por señal cuando hayas sacado a Israel de Egipto. Quiere decir que la redención de Dios se conocería cuando el pueblo fuera sacado de Egipto. Una redención que hubiese dejado a Israel en Egipto no era de Dios, no venía de Dios. Y un evangelio que deje a un pecador arrepentido, mundana, no es el evangelio de Cristo. ¿Cuánta gente se llevan a las aguas del bautismo? Mundanos, sin despojarse de la mundanalidad, con cejas depiladas, con cabellos pintados y cortados y motilados y picados, todavía fumando, todavía bebiendo, todavía bailando, todavía con cosas del mundo,
y el pastor se presta como un títere para llevar esa persona a las aguas del bautismo y dice que para identificarlos, como dice el apóstol Pablo a los romanos, con Cristo y con la muerte de Cristo. Entonces, como dijo el hermano Ortiz, como enseñó, se moja un pecador seco, que el pecador está seco y se lleva las aguas, se mojó y salió un pecador mojado. Porque el evangelio, el bautismo no salva, ni el bautismo cambia, ni el bautismo transforma a Cristo y transforma la palabra cuando hay un pastor que da el mensaje sin quitarle y sin añadirle. Segunda de Timoteo 2:19, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios desea un pueblo apartado de la iniquidad, de la maldad, del pecado, apartado y consagrado totalmente para Dios. Entonces había una zanja alrededor, y esa zanja mostraba que nadie podía entrar a pisar un terreno que era ajeno, pero también mostraba que ese altar era diferente a los otros altares. Verso 33 dice: y compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Mire que sigue llevando ese patrón de la palabra del Señor. Vamos a Levítico, si quieren, capítulo 1, los versículos 6 al 8, para que miremos así rápidamente. Capítulo 1 de Levíticos, versículos 6 al 8. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y el verso 8 dice: luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Todo eso, hermano, es que Elías no está cambiando nada. Elías aquí no está modificando nada. Elías está haciendo todo de acuerdo al patrón de la palabra, de acuerdo a lo que Dios ya les ha revelado y les ha dejado escrito en la ley de Moisés. Por eso me llama la atención la expresión de Elías: por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él no vino aquí a cambiar nada. De acuerdo a lo que Dios le mostró, le reveló, le enseñó, le dijo, debía de hacer, así lo hizo Elías. Qué bueno cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado. Así a nuestra vista, como que no vemos que las cosas están bien. No, déjese guiar por lo que Dios le ha dicho que debe de hacer, ni más ni menos. Pero mire el versículo 14 al 16, porque si no tenían para ofrecer un sacrificio de cualquiera de esta clase de animales, le dijo: y si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será esparcida o exprimida más bien sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. O sea que si no era un animal como el que hemos leído en estos otros versículos, que tenía que descuartizarse, hermano, porque la víctima la descuartizaban. Lo que hizo Elías, descuartizó el buey. Y un sacrificio para que arda de verdad sobre un altar a través del fuego sea consumido. El sacrificio debe de ser descuartizado.
De lo contrario, esas son las directrices de Dios. Por eso usted ve que Hebreos 4:12 a nosotros nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante y penetrante más que espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, que discierne las intenciones, los pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios con la palabra nos descuartiza a nosotros. Entonces nosotros quedamos descuartizados en la presencia de Dios. Usted ve que hay gente enterita en su vida espiritual y en la vida cristiana, enteritos, no se han dejado descuartizar por la palabra. Por eso usted ve que andan diferente, actúan diferente, proceden diferente, con ideas diferentes, con pensamientos diferentes, haciendo lo contrario y lo diferente a la obra del Señor, porque están enteritos. Aún las mismas aves, por si era muy pobre, como el caso de José y María, que no tenían para ofrecer un sacrificio de este calibre, entonces trajeron unos palominos. Pero mire que también habían directrices para ello. Si la ofrenda fuere a Jehová holocausto de aves, ofrecerá o presentará su ofrenda de tórtolas o de palomino, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Número 1, le quitará la cabeza, porque Dios quiere un sacrificio sin cabeza. Porque aquí solamente hay una cabeza, que se llama Cristo. Aquí no hay dos cabezas. Cuando en una obra, en una congregación hay dos cabezas, las cosas no funcionan. Cuando en un presbiterio hay dos cabezas, no funcionan. Y cuando en una obra como esta hay dos o tres cabezas, la obra no funciona. Tiene que haber una sola cabeza, y la cabeza de esta obra se llama Cristo. Por eso somos el cuerpo. Él es la cabeza. ¿De dónde vienen las directrices para el cuerpo? De la cabeza, que es Cristo. De Dios nos quiere. ¿Estaría usted dispuesto a dejarse cortar la cabeza? Si usted no se deja cortar la cabeza, usted no sirve. Y no lo mandamos decir con nadie: usted no sirve, yo no sirvo, ninguno sirve. Aquí nos tenemos que dejar cortar la cabeza si queremos presentarnos con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios nos quiere sin cabeza. O sea, que aquí nuestros pensamientos no predominan, ni nuestras ideas, ni nuestros planes que salen de nuestra cabeza. Alabe a Dios si quiere. Alábelo duro para que el que está al lado suyo no le duerma. Que si usted alaba a Dios, esto se pone mejor. Y si no se pone mejor, yo le doy de todas maneras la palabra, no se preocupe. Dios quiere bajar cabezas, para que solamente se vea una cabeza. En la congregación solamente debe de haber una cabeza. Entonces la iglesia llega al culto, al templo, y ven una cabeza, la cabeza de Cristo. No ven la cabeza del pastor, porque el pastor les ha enseñado, como lo hizo Juan el Bautista: me conviene que yo mengüe. Él es el que crece. Y en ese crecer, Él es el que nosotros venimos a ver, a mirar, a observar y a contemplar. Él es más poderoso que yo. Y llegará un momento donde yo voy a desaparecer del escenario profético, pero Él va a crecer. Y por eso cuando Cristo fue introducido al escenario del ministerio profético, Juan lo señaló delante de la multitud y le dijo: ¿se acuerdan del que yo les hablaba? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente dejó de poner la mirada en Juan para ponerla en Cristo. Cuando la iglesia pone la mirada en el pastor y no en Cristo, ahí hay una falencia en esa congregación. Ahí ese pastor tiene un camino muy preparado para dividir.
Y mañana, pasado mañana, decir esto es mío. Y el pueblo dice sí, nos quedamos con el pastor. El Señor reprenda al diablo. Entonces yo me curo en salud y le digo a la iglesia: yo no soy aquí el que manda aquí es Cristo. Yo no soy la cabeza aquí se llama Cristo. ¿Pero por qué? Porque he permitido que Cristo me baje la cabeza. Y mire dónde debe de estar la cabeza: ardiendo en el altar. Allá no hay pensamientos, allá no hay planes humanos, allá no hay razonamientos humanos, allá no hay reclamaciones humanas, porque la cabeza está ardiendo en el fuego. Verso 16: y le quitará el buche. La bolsita esa que llevan las aves aquí debajo del pescuezo, el buche, hay que quitarle el buche. El buche no sirve aquí. Por eso Dios también nos quita el buche. Y cuando hay ayuno, porque no tenemos buche. Y hacemos un ayuno bien hecho porque no tenemos buche. Y ese día antes, en la casa con la esposa y con los hijos de acuerdo, los platos y las tazas boca abajo, porque mañana vamos a ayunar. Pero cuando hacemos resistencia a no ayunar, es porque usted no se ha dejado quitar el buche. Es porque usted quiere echarle al buche todo lo que usted se encuentra. Pero cuando hay un creyente sin buche, hay ayuno, hay oración, hay humillación. Pero también dice: y le quitará las plumas. ¿Cuál es la gloria de las aves? También le quitaban las plumas, hermano. Ese es el orgullo de las aves. Y Dios no quiere aquí gente orgullosa, jactanciosa. Dios quiere aquí gente humilde, un pueblo humilde, empezando por el pastor, el presbítero, el oficial. Dios quiere aquí gente humilde, no orgullosos. Entonces cuando usted ve gente por ahí petulante, hombres y mujeres, hasta en el ministerio, que hasta en el caminado se les ve la petulancia. Eso estiran el pecho y sacan el buche. Así como el ave cuando estira el pescuezo, se le ve el buche, se le ve eso lleno allá de maíz, de tierra y de cuantas cosas por ahí recogió en el camino. Pero aquí no tenemos un buche que exhibir, ni plumas tampoco, porque también nos dejamos quitar las plumas. Aquí quiere Dios un sacrificio desplumado. Entonces somos sencillos, somos humildes. No tenemos jactancia, soberbia en nuestra vida, porque aprendemos de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe usted que la humildad es una relación de nosotros con Dios? Y la mansedumbre es una relación de nosotros con nuestros hermanos. Y Dios quiere un pueblo humilde y manso. Humilde y manso. Y somos humildes y mansos cuando nos dejamos desplumar. Aquí no hay que aparentarle a nadie. Al único que hay que aparentarle es a Dios, caso tal, a Cristo. Bueno, si es la esposa, viste para aparentarle a su esposo. Pero si es una muchacha soltera, un muchacho soltero, visten para aparentarle a Cristo. No tienen plumas, porque no tienen que exhibirse para el mundo. No tienen que aparentarle al mundo. Sin cabeza, sin buche y sin plumas. ¿Cómo le parece ese sacrificio? Y luego era puesto el ave sin cabeza, el ave sin buche y sin plumas en el fuego. Y el fuego
consumía el sacrificio. Entonces Elías está haciendo conforme al modelo de la palabra de Dios. Está ofreciendo un buey, un sacrificio descuartizado sobre un altar donde hay leña y claro, faltaba el fuego. Porque la leña era puesta, dice, debajo del fuego. El fuego, claro, de abajo hacia arriba, y consumía la leña y luego consumía el sacrificio. Y el pueblo ofrecía ese culto a Dios y Dios quedaba satisfecho. Bendito el nombre del Señor. Diferente al sacrificio que ofrecieron a Baal. Porque usted mira el verso 26, por ejemplo, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Mire, a todo así sencillo, a la manera de ellos. Aquí Elías no. Elías comenzó a hacer paso por paso la voluntad de lo que Dios le había mostrado y le había revelado. Mire que estas pequeñeces es lo que hacen diferente o diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. Así sean cosas pequeñas, pero Dios quiere que haya diferencia entre lo que es verdadero, lo que es falso, entre lo que es justo y entre lo que es injusto, entre lo que es de verdad la obra de Dios y lo que es la obra de los hombres, de los seres humanos. La obra de Dios se hace con cuidado. La obra de Dios se hace con precisión. La obra de Dios se hace con reverencia. La obra de Dios se hace con respeto. La obra de Dios se hace como a Dios le gusta y le agrada que se debe de hacer. Por eso es que la palabra nos enseña a nosotros a través del apóstol Pablo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que aplica bien la palabra de verdad. Procura, ponemos nuestro empeño, nuestra parte, que ya Dios puso la de Él, ahora ponemos la nuestra, que se caracteriza por la obediencia. Procura presentarte a Dios aprobado, o sea, que Dios nos apruebe. Porque es muy triste yo presentarme a Dios desaprobado. O sea, Dios no me aprueba. Es como cuando yo un documento a una oficina del gobierno y entonces allá la persona que lo recibe lo mira, lo observa, lo lee y dice: no, señor, no, aquí hay cosas que no están claras. Me hace el favor y arregla ese documento. No le pone un sello de aprobación. Entonces, antes de venir al Señor, yo me debo de examinar. Como dice el apóstol: examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en la fe. Entonces, cuando yo me examino y vengo de verdad delante de la presencia de Dios con sinceridad, porque he procurado presentarme a Dios aprobado, entonces Dios pone un sello de aprobación. Está bien, porque estoy haciendo las cosas que son buenas y agradables. Estoy ejerciendo un ministerio a cabalidad, con honestidad, con transparencia, con respeto, con humildad, con sometimiento a mis autoridades. Pero cuando estoy haciendo o ejerciendo un ministerio y haciendo cosas que a Dios no agrada, entonces vengo a hacer a través del ministerio supuestamente lo que es de Dios o lo que es de la obra de Dios. Y entonces la palabra de Dios me sigue diciendo a mí: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Que la versión antigua dice: maldito el que hiciere engañosamente, con engaño. Y a Dios aquí no se engaña, hermano. Versos 34 y 35: después de preparar la leña y cortar el buey en pedazos y ponerlo sobre la leña, dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. En total 12 cántaros de agua. Volvemos al número 12, porque ya había puesto 12 piedras.
Ahora manda traer 12 cántaros. El número 12, como una manera de él decir: estoy aquí representando 12 tribus, que es la obra de Dios. Ahora, derramar 12 cántaros de agua en esa sequía, porque hacía 3 años y 6 meses que no llovía sobre el territorio de Israel. Y este hombre, hermano, mandar traer 12 cántaros de agua que se necesitaban, que para cualquier hogar, para cualquier familia, un cántaro de agua era fundamental, necesario para el alimento, para lavar el vestido, para beber, etcétera, etcétera. 12 cántaros. Usted no cree que más de uno dijo: vea, despilfarrando el agua y nosotros en sequía. Pero ¿sabe a qué se le llama esto? Esto se le llama fe. Porque este hombre sabía que era lo que estaba haciendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que se burla de las imposibilidades. Es la fe que se burla de las dificultades, de las circunstancias que aparentemente son adversas. Pero que cuando hay fe, hay una confianza en Dios de que lo que se está haciendo es porque Dios ha mandado a que se haga. Esto es una fe osada, es una fe emprendedora. Y Dios quiere que nosotros seamos así también, que le creamos a Él. Y que lo que hagamos así a la gente de pronto no le guste, o la gente de pronto hable, etcétera, etcétera, nosotros estemos claros, definidos y seguros que lo que estamos haciendo es porque Dios nos ha mandado. Y el verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Mire que hay una precisión en todo lo que es la obra de Dios. Cuando llegó la hora, ni más ni menos. Es como Cristo. Cristo llegó en el programa de Dios, ni más ni menos. Llegó a la hora que la deidad lo había planeado. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo tiene un cumplimiento de parte de Dios en un momento preciso y en una hora exacta. Cuando llegó la hora, y qué bueno que nosotros pongamos esta palabra por obra. Qué bueno que los cultos los hacemos a la hora precisa. Aquí era un culto. Y en el momento preciso, cuando llegó la hora, Elías inició el culto como se debía de ofrecer para Dios. Bendito el nombre del Señor. Y luego su oración. Elías ora a Dios. Era un hombre que sabía orar. Porque aquí hay que saber orar, hermanos. Aquí hay que saber orar. Y este hombre nos muestra a través de esta oración que él sabía orar. Bendito el nombre del Señor. Número 1, este hombre estaba muy consciente acerca de la soberanía de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Dios es soberano por encima de todas las cosas. Por eso decimos, en esa soberanía divina, Dios es el dueño de esta obra. Tú eres Dios en Israel. Él entendió que Dios era el Dios de su pueblo. No era Baal, no era Asera, no era Acab, no era Jezabel. Tú eres Dios en Israel. Y luego le dijo: y que yo soy tu siervo. O sea, yo simplemente aquí soy un instrumento.
Yo aquí no hago nada, y lo que hago es porque usted me está diciendo, me está mostrando, me está revelando qué es lo que yo tengo que hacer. Usted es Dios sobre Israel y yo soy tu siervo. Y luego le dijo: por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En otras palabras, yo he sido obediente a su palabra. Y luego le dice, respóndeme, Jehová, respóndeme. Es una manera de él rogar, suplicarle a Dios que si Dios responde, las cosas serán diferentes. Y luego le dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Para que conozca este pueblo. Mire el anhelo, el deseo de Elías de que el pueblo conociera que Dios era el que estaba haciendo esas cosas. Y luego concluye su oración, después de que dice: para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No terminó de orar y cayó fuego del cielo. Y mira la diferencia de Dios al fuego de aquí abajo, porque el fuego de aquí abajo se prende de abajo hacia arriba, pero el fuego de Dios vino de arriba hacia abajo. Amén. Consumió primero el sacrificio, luego consumió la leña, luego consumió las piedras, y luego el fuego consumió el agua que se había derramado y que había empapado todo alrededor. La zanja estaba llena de agua. El fuego absorbió el agua, y cuando el pueblo vio literalmente que de arriba vino fuego, el pueblo se unió a una voz y dijeron todos en una voz unificada: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y acto seguido dice que el pueblo se postró, porque eso hacen las manifestaciones de Dios. No solamente nos llevan a confesar que Dios es el Dios que está en medio de nosotros, nos lleva también a humillarnos en la presencia de Dios. Y cuando el pueblo se humilló, ahí vio Elías la respuesta del por qué Dios lo había enviado a él. Y luego que el pueblo reacciona, Elías aprovecha la oportunidad y le dice al pueblo: prended a los profetas de Baal. Y los prendieron, no solamente a los de Baal, a los de Acera, los llevó al arroyo. Y ese día, hermano, hubo una carnicería, porque dice la Biblia que Elías degolló a todos los profetas allá en ese arroyo. Una manera de él mostrar que hay que extirpar el mal. Ese es el hombre que Dios envía para hacer volver el corazón de un pueblo, hermano. Dios necesita ministerios, hombres y mujeres que de verdad demos la palabra al pueblo, porque hay mucha gente descarriada, hay mucha gente apartada dentro de las congregaciones. Hay mucho mundano, hay mucha mundana, hay mucho adormecido, hay mucho perezoso, hay mucho negligente, hay mucho conformista, hay muchos creyentes con pecados ocultos, hay muchos altares derribados. Dios necesita hombres y mujeres del calibre de Elías que den la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo entienda que todavía hay un Dios en medio de nosotros, que Dios no está dormido, que Dios hoy más que nunca está obrando, está ministrando en medio del pueblo de Dios. Levántese en esta hora y levante su voz también. Dios te necesita. Dios me necesita. Dios nos necesita. Dios necesita al pueblo, y más que al pueblo, Dios necesita también los pastores. Los pastores, qué bueno que los pastores pasáramos aquí un momento al altar y nos volvamos a comprometer con Dios y le digamos a Dios que estamos dispuestos a hacer su santa y su divina voluntad. Dios quiere usar instrumentos para hacer volver el corazón del pueblo. Para que podamos cumplir con los propósitos de Dios. ¿Cómo vamos
a llegar allá a irrumpir en este mundo perdido si no estamos viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios. Aquí está el altar para el que quiera pasar, empezando por los pastores, continuando por líderes, siguiendo los creyentes. Dios necesita un pueblo rendido, humillado, entregado. Dios necesita un pueblo sacrificado. Dios necesita un pueblo que la palabra de Dios con facilidad los descuartice, para que podamos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No hay otra forma de agradar a Dios, hermano. No hay otra manera de cumplir los planes de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma de cumplir los propósitos de Dios. Como siempre, Dios ha querido obrar en medio de su pueblo, de sus obreros, a través de su palabra. Cuando hay un sacrificio sobre un altar bien levantado, habrá fuego. Si no hay un sacrificio como Dios manda, no habrá fuego. Así clamemos, oremos, ayunemos, vigilemos, roguemos, imploremos, supliquemos. Si no permitimos que la palabra de Dios actúe con poder y autoridad en nuestra vida, si no nos ofrecemos voluntariamente cual sacrificio sobre el altar, no habrá fuego. Pero si queremos fuego, hermano, que yo creo que es el anhelo de todos, hay que sacrificar. Pastor, compañero, hay mucho pueblo que hay que hacer volver el corazón de ellos a Dios. Hay muchas almas que todavía hay que ganar para Cristo. Dios nos necesita. Dios necesita tu vida, mi vida. Comprometámonos con Él. Digámosle al Señor en esta hora que cuente con nosotros, que cuente con nuestra vida. Aquí está el Señor, aquí está la palabra, aquí está el espíritu de esta palabra obrando, ministrando, tocando, redarguyendo, llenando. Aquí está la presencia del Señor.